Bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal, donde la pasión superíndice 3n turca nunca se acaba. Hoy, mis amigos, vamos a meternos de lleno en un tema que su copyright que les va a encantar, porque mezcla amor, secretos y, por supuesto, ese toque dramático que tanto nos fascina de las series turcas. Y no hablo de cualquier romance, sino de uno que ha estado en boca de todos, un romance que creíamos que ha quedado en el pasado, pero que parece estar resurgiendo con esa fuerza que nunca. Estoy hablando de Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. Rense porque vamos a desgranar todos los detalles de este supuesto reencuentro y a analizar las confesiones bomba que han salido a la luz sobre su pasado juntos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este culebro superíndice 3n, si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y dejar un me gusta al vídeo si te gusta la idea de este chismecito turco. Ahora sin preámbulos, empecemos con el salseo. El revuelo alrededor de Hande y Kerem no es nada nuevo. Para quienes no es tu copyright tan al tanto, estos dos son los protagonistas de una de las series turcas exitosas y queridas de los últimos aún más menos Senu con diéresis al Capimi, o como la conocemos en Spawn más menos Sol, Llamas a mi puerta. Esta serie de comedia romántica que se estrenó superíndice 3 en 2020, nos enganchó superíndice 3 con la historia de Eda YLDZ, interpretada por la bellísima Hande, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso arquitecto interpretado por el guapúsimo Kerem. Su química en pantalla era tan palpable, tan real, que la lunea entre la ficción superíndice 3n y la realidad se volvió superíndice 3 muy borrosa. Y es que el amor traspasó superíndice 3 la pantalla. Durante el rodaje Hande y Kerem comenzaron una relación superíndice 3n que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Eran la pareja del momento, adorados por todos, y sus muestras de cariño más menos o públicas eran noticia constante. Sin embargo, como en muchas historias de amor, la suya también copyright n tuvo su capítulo de separación superíndice 3n, y justo cuando los fans creían que el show más menos o agua terminado, los rumores de un reencuentro empezaron a surgir. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. La noticia de un posible romance secreto entre Hande y Kerem ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. Los tabloides y las redes sociales no paran de hablar del tema. Las especulaciones sobre sus posibles citas secretas, las fotografías que parecen confirmar que se han vuelto a ver y las declaraciones de fuentes cercanas han encendido la llama de la esperanza entre sus seguidores. Y para entender mejor este salseo, debemos ir un poco ese ayud de Llamas a mi puerta. Antes de que ambos alcanzaran la fama mundial con esta serie, Hande Eru Parrafoel ya era una figura muy conocida en Turquía. Participó superíndice 3 en varias producciones, como Gunea Yıldızlar, que podríamos traducir como Las hijas del sol, una serie juvenil de 2015 en la que demostró superíndice 3 su talento y carisma. En esta serie, Hande interpretaba a una de las gemelas que descubrieron que su madre no era quien decua ser. Esta serie, aunque no de la misma magnitud de Llamas a mi puerta, en tu copyright menos de con diéresis copyright sito internacional, ya mostraba su potencial como actriz y su gran belleza. Ese ayudo de su talento actoral, Hande siempre ha destacado por su belleza y carisma, convirtió copyright dándose en una referencia para muchos. Por otro lado, Kerem Bürsin también copyright, a una su superíndice 3 lida trayectoria antes de Senu con diéresis al Capimi. Uno de sus papeles destacados fue en la serie Güneşi Beklerken, que significa Esperando al sol. Esta producción superíndice 3n de 2013 fue una de las populares de la con diéresis copyright poca, donde interpretaba a un joven boxeador con un pasado turbulento. En esta serie, Kerem también copyright n mostraba su potencial actoral y su gran atractivo físico. Kerem se ha labrado una carrera en Estados Unidos antes de volver a su país natal para protagonizar series de con diéresis copyright sito. Su carisma y atractivo le abrieron las puertas a grandes proyectos, convirtió copyright dándolo en uno de los actores cotizados de Turquía. La conexión superíndice 3n entre Hande y Kerem, ese ayudo de las pantallas, es innegable. Y aunque en su momento fue un idilio, su separación superíndice 3n dejó superíndice 3 una herida en sus fans. Y aquí es donde debemos analizar esas confesiones bomba que han salido a la luz. Fuentes cercanas a la pareja, que prefieren mantener el anonimato por razones obvias, han revelado que la separación superíndice 3n fue mucho complicada de lo que se mostró superíndice 3.
Se habla de incompatibilidades, de diferencias en sus ritmos de vida y, sobre todo, de una presión superíndice 3n mediútica muy fuerte que termina superíndice 3 por desgastar la relación superíndice 3n. Sin embargo, estas mismas fuentes aseguran que durante la grabación superíndice 3n de Llamas a mi puerta, la química entre ellos era tan fuerte que incluso los directores y productores tuvieron que pedirles que bajaran un poco la intensidad. No podían evitarlo, y eso se notaba en cada escena. Pero mu ese ayu de lo que se veua en CU Mara, parece que la relación superíndice 3n fuera del set se convirtió superíndice 3 en un torbellino de emociones que no pudieron manejar. Y es precisamente esto lo que hace a UNMU ese intrigante este supuesto reencuentro. Según estas confesiones, Bomba, Ande y Kerem se habrán dado una segunda oportunidad, pero esta vez de manera muy discreta, intentando mantener su vida privada lejos del ojo público. Al parecer, las heridas del pasado se están curando y la conexión superíndice 3n que siempre tuvieron sigue latente. Y es que, queridos amigos, el mundo de las series turcas es asu, lleno de amores intensos, dramas apasionados y giros inesperados. Y si hablamos de series que han traspasado fronteras, no podemos dejar de mencionar Kiral Kaik, traducida al español más menos ol como Te alquilo mi amor. Esta comedia romántica, protagonizada por Elu Párrafo Insangu y Barardu Párrafo, narra la historia de Defne, una joven camarera que se ve envuelta en un contrato de amor falso con Umer, un diseu más menos ador de zapatos muy exitoso. Esta serie fue un fenus superíndice 3 de audiencias, y su con diéresis copyright sito radicaba en la gran química entre sus protagonistas. Al igual que Ande y Kerem, Elu Párrafo y Nibar hicieron suspirar a miles de fans con su romance en pantalla. Aunque la historia es muy distinta a la de Senu con diéresis Alcapimi, el ingrediente principal, la química entre la pareja protagonista, es muy similar. Y es que en las novelas turcas, el amor es el eje central de cada trama, ya sea un amor que nace de un engau más menos o un amor que supera las diferencias sociales o, como en el caso de Ande y Kerem, un amor que renace de las cenizas. Pero sigamos con el salseo de Ande y Kerem. Las teorías sobre su reencuentro se han multiplicado en redes sociales. Algunos fans aseguran haber visto a la pareja en los mismos lugares, en diferentes momentos, y han encontrado más menos os detalles en sus publicaciones de Instagram que parecen indicar que pasando tiempo juntos. Los muese optimistas creen que la pareja ha aprendido de sus errores y que esta vez podrán consolidar una relación superíndice 3n estable y duradera. Otros, en cambio, se muestran muy copyrighticos, recordando lo difícil que fue su primera relación superíndice 3n. Lo que es cierto es que la noticia del supuesto romance secreto ha hecho que la popularidad de Ande y Kerem se dispare a UNMUNDS, y todos sus movimientos son seguidos con lupa por los medios de comunicación superíndice 3n y sus fieles seguidores. Y es que, admitámoslo, todos queremos que esta historia de amor tenga un final feliz. La expectación superíndice 3n es muy osima, y cada detalle, cada imagen, cada rumor es analizado al milímetro. Pero independientemente de lo que pase, lo que es innegable es que la historia de Ande y Kerem nos demuestra que la realidad a veces puede superar la ficción superíndice 3n, y que el amor, en todas sus formas, es el motor de las mejores historias. Y ya que estamos hablando de grandes historias de amor en las series turcas, no podemos dejar de mencionar Aşk Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, que se estrenó superíndice 3 en 2008, es un clásico indiscutible del GEU copyright Nero. Protagonizada por Beren Saat y Kuanu Párrafo Tatlıtuğ, cuenta la historia de un amor imposible entre Biter y Belul, que se desarrolla en el seno de una familia adinerada de Estambul. Esta serie, que ha sido versionada en diferentes pauses, es un drama pasional lleno de intrigas, traiciones y, por supuesto, un amor que desafía todas las normas sociales. El con diéresis copyright sito de Amor Prohibido radica en la gran química entre sus protagonistas, en su cuidada puesta en escena y en una trama que te atrapa desde el primer episodio. Al igual que Ande y Kerem, Beren y Kuanu Párrafo lograron traspasar la pantalla, y su romance en la ficción superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en un referente para muchas parejas de telenovelas. Esta serie es un ejemplo claro de CEU superíndice 3 mo una historia de amor prohibido puede generar una pasión superíndice 3n desmedida entre los espectadores. Y volviendo a Ande y Kerem, tal vez su historia no sea tan dramática como la de Amor Prohibido, pero sin duda tiene todos los ingredientes para convertirse en una leyenda. Pero no todo en el mundo de las series turcas es amor. También copyright N hay espacio para los dramas familiares,
las intrigas políticas y las historias de Superaciu Superíndice 3N. Un ejemplo de ello es Ezel, una serie de 2009 protagonizada por Kenan y Grados Mirzalıoğlu. Esta producción Superíndice 3N, considerada una de las mejores series turcas de todos los tiempos, narra la historia de un joven que es traicionado por sus amigos y su novia, y que regresa a su vida con una nueva identidad en busca de venganza. Ezel es una serie llena de tensión Superíndice 3N, con una trama muy compleja y con personajes muy bien construidos. Su con diéresis copyright cito radica en su originalidad, en su ritmo narrativo y en las excelentes actuaciones de su elenco. Esta serie nos demuestra que las novelas turcas Tanview Copyright N pueden abordar temas muy profundos y que no se limitan únicamente a las historias de amor. Y es que la diversidad de temas y Geu Copyright Neros es una de las claves de con diéresis copyright cito de las series turcas en todo el mundo. Y si hablamos de temas muy profundos, no podemos dejar de mencionar la serie Yargı, que actualmente es en emisión Superíndice 3N. Una historia muy bien elaborada y que ha enganchado a miles de personas. En definitiva, queridos amigos, el universo de las series turcas es un mundo fascinante, lleno de emociones intensas, historias atrapantes y personajes que se quedan grabados en nuestra memoria. Y la historia de Hande y Kerem es un claro ejemplo de CEU Superíndice 3Mo. La realidad puede mezclarse con la ficción Superíndice 3N y crear un FENU Superíndice 3 de masas. Ya sea un romance en pantalla que se convierte en una relación Superíndice 3N real, o un amor que renace de las cenizas, las series turcas siempre nos sorprenden y nos hacen suspirar. Y mientras esperamos noticias sobre el supuesto reencuentro de Hande y Kerem, les invito a seguir disfrutando de las series turcas y a seguir descubriendo nuevas historias que nos hagan más menos reír y llorar. Y ahora hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este chismecito turco. Hemos repasado las series multicas, hemos analizado las confesiones bomba y hemos especulado sobre el futuro de Hande y Kerem. Recuerden que todo lo que hemos comentado son rumores y teorías, pero eso no le quita emoción Superíndice 3N a la historia. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final del vídeo, y me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué copyright opinan de este supuesto reencuentro? ¿Les gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? ¿CEU es su serie turca favorita? Dejen sus opiniones en la caja de comentarios. Y recuerden, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo de las series turcas. Nos vemos en el Superíndice 3imo vídeo, y como siempre sean felices. Hasta la Superíndice 3ima, mis queridos adictos a las novelas turcas.